Imagínense despertarse un día y descubrir que las reglas del mundo entero acaban de cambiar mientras dormían. Claro. Y peor aún, descubrir que casi nadie a su alrededor se ha dado cuenta. Bienvenidos a todos. Hoy estamos frente a una sala llena precisamente para entender por qué estamos parados en ese exacto momento. Arranquemos de una vez. Miremos la número 1. Así es. Al entrar a la 1, fíjense en la pantalla. Sobre esta noche estrellada que ven al fondo, miren cómo sale, como si fuera un sol, nuestro título. El momento singular. Y nuestra misión para todos los presentes hoy es desenredar esto. Queremos explicar por qué pasa ahora, qué fue lo que verdaderamente cambió. Exacto. Y sobre todo, cómo va a afectar el trabajo y la casa de cada persona en este auditorio. Pero antes de avanzar, les pido un favor a todos en la sala. Fíjense en ese horizonte oscuro al fondo de la pantalla. Sí, no le quiten la vista del todo porque conforme avance la plática, esa noche va a ir amaneciendo lentamente junto con nosotros. Totalmente. Pues arranquemos. Pasemos a la 2. Ya llegando a la 2, vemos en pantalla el título y una cita directa. Hay años que valen décadas. Una frase pesadísima, ¿eh? Bastante. La realidad es que la inmensa mayoría de los días, pues el mundo amanece operando exactamente igual que ayer. Claro, los días normales ocultan los verdaderos cambios. Exacto. Pero muy de vez en cuando llega un año donde cambian todas las reglas del mundo. Y todos los presentes están parados hoy mismo en uno de esos años. Por eso decimos que esta es la plática preventiva que a todos nos habría gustado tener, digamos, a tiempo. Pasemos a la 3. Entrando a la 3. Cada cierto tiempo llega una luz nueva a la civilización. Fíjense en la pantalla. Miren esos 3 letreros. Vean cómo se encienden uno por uno frente a nosotros. Imprenta, electricidad. Y el tercero, Internet. Es una analogía poderosa. La imprenta liberó los libros que estaban escondidos. La electricidad le ganó a la noche. Sí, y el Internet nos borró la distancia por completo. Así es. El detalle es que el mundo siempre se divide entre quienes aprenden a usar esa nueva luz y quienes prefieren llamarla una simple moda. Y la historia suele ser dura con los segundos. Pasemos a la 4. Llegando a la 4, hablemos de esa palabra moda. Miren la pantalla y vean estas frases fantasmas que suben flotando. A ver, dice, los caballos jamás se irán. Otra dice, Internet es un juguete. Sí, y todo eso flota sobre 2 chips de fuente. Hoy nos suenan completamente absurdas, ¿no? Claro, suenan a chiste. Pero ojo, fueron dichas por genios absolutos. Un premio Nobel, un jefe inmenso de software. El error de ellos no fue de intelecto, fue de calendario. O sea, juzgan el día de mañana usando los ojos del ayer. Exactamente. Por eso descartan herramientas vitales. Pasemos a la 5. Ya estamos en la 5. Y aquí viene la carrera de adopción. Miren la pantalla, tenemos 3 barras de carrera que se van llenando solas. La primera, una aplicación de fotos famosísima, tardó 2 años y medio en llenarse. Ajá. Luego la aplicación de videos cortos, 9 meses. Y ahora miren cómo corre la barra naranja. Es la inteligencia artificial conversacional. Se llenó en 2 meses. ¡Wow! 2 meses. Es el récord histórico absoluto para llegar a 100 millones de personas. La señal para la sala es clarísima. La velocidad de adopción rompió todo lo que conocíamos. No hubo tiempo de asimilarlo. Pasemos a la 6. Entramos a la 6. En pantalla vemos el título y una comparación. ¿Y por qué esta luz es distinta? Sí, porque uno podría decir, bueno, es otra tecnología más. Pero fíjense en la conexión causal. La imprenta multiplicó los libros. El coche multiplicó nuestras piernas. Claro. Pero la inteligencia artificial multiplica el alcance de nuestro propio pensar. O sea, junta leer, resumir y planear. Todo en una sola mesa de trabajo. Exacto. No es un aparato nuevo, es una capacidad humana que se expande. Pasemos a la 7. Llegando a las 7, y aquí tenemos la analogía del Ferrari estacionado. Miren en pantalla ese velocímetro. Noten cómo la aguja sube un poco y se queda clavada, sin moverse, en el 10%. Y esto pasa muchísimo. Es como si alguien se compra un Ferrari carísimo y solo lo usa para ir por tortillas a la esquina. Totalmente. Eso es usar esta tecnología para pedir chistes o preguntar el clima. El propósito de reunir a esta sala hoy es abrir ese cofre y hacer que el motor rinda al máximo. Que se use el otro 90%. Pasemos a la 8. Ya en la 8.
Abrimos una nueva sección. Primero, ¿qué es inteligencia? Tenemos la pregunta y una respuesta corta en pantalla. Es que hay que definirlo de la manera más sencilla para todos. Sí, y la definición es esta. Inteligencia no es tener buena memoria, es la capacidad de resolver problemas nuevos. Si te cambian las reglas y sales adelante, eso es inteligencia. Pasemos a la 9. Entrando a la 9. En pantalla tenemos la escalera. Vean cómo se va encendiendo, peldaño a peldaño. Ahí va la lombriz, la rana, el perro, luego el chimpancé hasta llegar al humano. Históricamente, el humano era el tope de esa escalera. Pero miren ese escalón extra que brilla arriba con un signo de interrogación. Esa es la gran duda que todos en la sala tienen hoy. ¿Y si la escalera sigue hacia arriba? Y es una duda muy válida. Pasemos a la 10. Llegamos a la 10. El campeón de una sola cosa. Tenemos el título y su explicación en pantalla. Es importante diferenciar. La inteligencia del pasado era estrecha. Claro, como la que nos ganaba el ajedrez hace 30 años. Exacto. Era campeona mundial en ajedrez, pero absolutamente inútil para freír un huevo. La de hoy es ancha. Ya juega en varios peldaños a la vez. Pasemos a la 11. Ya en la 11, en pantalla, ¿y cómo le hace el campeón? Narremos esto porque es fascinante. Miren ese arbolito de futuros en la pantalla. Sí, vean cómo se va ramificando en 3 tiempos distintos y termina iluminando una ramita naranja que dice, esa gana. Pero, ¿cómo funciona ese truco? No es que la máquina entienda el juego, ¿verdad? No, para nada, es el método Minimax. Es fuerza bruta de cálculo puro. La máquina ve todos los futuros posibles al mismo tiempo. No hay entendimiento humano, hay cálculo absoluto. ¡Wow! Pura probabilidad y estadística. Pasemos a la 12. Entrando a la 12. ¿Dónde estamos hoy? Miren la pantalla, tenemos 5 renglones muy claros. 2 palomas, 2 taches y una alerta. Hay que desgravar la realidad sin inflar nada para la sala. Así es. Las palomas tienen un lenguaje perfecto y es una enciclopedia sumamente paciente. Los taches nos bajan a la tierra. Sí, es torpe físicamente y es muy mal armando planes largos si no hay un humano guiando el proceso. Y la alerta, que me parece la más peligrosa. A veces adivina. Y lo peor es que se equivoca con mucha seguridad. Te dice una mentira sonriendo. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pasemos a la 13. Llegamos a la 13. Miren en pantalla esta cita grande en letras cursivas. Ser superados intelectualmente. Sé que suena fuerte leerlo así en la sala. Lo dijo un físico muy respetado, pero lo dijo sin miedo. Sí, como el que anuncia el clima para saber cómo vestirse, no para asustar. Exactamente. Y la clave es que habla de ser superados en tareas. No habla de un reemplazo total del humano. Una distinción vital. Pasemos a la 14. Ya en la 14. Y eso de la IA general. Vemos la pregunta y la respuesta en pantalla. Sí, porque se escucha este término por todos lados. Una IA general sería una máquina tan ancha y capaz como nosotros en todos los campos. Y hay que ser honestos, hoy no existe. Claro. Quien te dé fechas exactas en este momento te está vendiendo algo. Pero advierto una cosa, los creadores llevan años adelantándose a sus propios pronósticos de laboratorio. Van mucho más rápido de lo que ellos mismos creían. Pasemos a la 15. Entrando a la 15. No es Terminator. Vemos el título y los riesgos reales en pantalla. Podemos descartar a los robots asesinos de Hollywood para la sala, afortunadamente. Totalmente. Los verdaderos riesgos merecen atención y son muy reales. Las mentiras dichas con seguridad, los prejuicios ocultos en los datos o los fraudes financieros donde clonan la voz de un familiar. Esos son los que sí deben preocuparnos hoy. Pasemos a la 16. Llegamos a la 16 e iniciamos un nuevo bloque. En pantalla, una lista numerada con 5 cosas que ya cambiaron. Quiero recalcar a la sala que esto no es el futuro. Esto ya pasó. Pasó mientras la sala entera debatía si esto era una moda pasajera. Así es. Enumeremos esto rápido. El cambio en la búsqueda. El trabajador incansable. El acceso a crear. El costo del pensamiento. Y la nueva electricidad. Desmenucemos cada una. Pasemos a la 17. Ya estamos en la 17. Ya no se busca, se pregunta. Fíjense bien en la pantalla. Miren cómo esas 10 barritas azules, que son las ligas de búsqueda clásicas, se apagan y desaparecen una por una. Y fíjense que queda un solo recuadro con texto. Acaban de ver el cambio del paradigma de 20 años de Internet. Pasamos de encontrar ligas y armar el rompecabezas nosotros. A preguntar directamente.
Y ahora el trabajo es desconfiar de esa respuesta que ya te entregan armada. Es un cambio de mentalidad gigantesco. Pasemos a la 18. Entrando a la 18, vemos el título. El cocinero que probó todo. Imaginen esta analogía. Un chef que no cocina de memoria, sino que literalmente ya probó todo el texto humano existente. Exacto, por eso fabrica respuestas frescas al instante con los ingredientes que hay en la mesa. No te lee un recetario estático. Cocina algo nuevo para ti cada vez. Pasemos a la 19. Llegamos a la 19, en pantalla vemos el título y dice, ya no solo contesta. Y la palabra trabaja resalta en naranja. Esto recalca un salto evolutivo, ¿no? Completamente. Pasó de ser un simple consejero pasivo a ser un mandadero incansable. Un asistente en periodo de prueba permanente que te trae el trabajo terminado a tu escritorio para que tú lo revises. Literalmente ejecuta. Pasemos a la 20. Ya en la 20, crear dejó de exigir saber crear. Tenemos el título y la explicación en la pantalla. A mí esto me asombra. Oficios de años como dibujar o programar código hoy se vuelven accesibles para la sala con solo saber describirlos con buenas palabras. Sí, multiplica de golpe lo que una sola persona podía hacer ayer. Desaparece la barrera técnica de la ejecución. Una locura. Pasemos a la 21. Entrando a la 21, el costo de pensar se desplomó. Miren ese número gigante en la pantalla. 2.160 horas. Y vean cómo se desploma rápidamente frente a nuestros ojos. Y se detiene en un 3 horas en color naranja con una nota que dice de 3 meses a una mañana. Esto relata la historia real de un físico cuántico, ¿cierto? Así es. Resolvió en solo 3 horas un problema que le tomaba 3 meses enteros de calendario. Y el mensaje para la sala es este. Cuando el simple acto de pensar cae de precio de esta manera, todo a nuestro alrededor cambia. Todo. Pasemos a la 22. Llegamos a la 22. En pantalla vemos el título La nueva electricidad y 2 ideas principales. Esta es una cita de la industria, de hecho. Sí, porque la ven como una corriente invisible que va a entrar en absolutamente todo producto fabricado. Y su petróleo, digamos, es el procesamiento, ¿no? El cómputo. Exactamente por eso están construyendo centrales inmensas hoy en día, para generar ese nivel de cómputo. Impresionante. Pasemos a la 23. Ya estamos en la 23. En pantalla dice, y la puerta ya está en tu bolsillo. Miren ese teléfono dibujado en la pantalla. Vean cómo late lentamente con una luz color naranja. Lo inédito de este momento para todos los presentes es que esta revolución no empezó encerrada en las manos de los ricos o de los laboratorios, Llegó directo al teléfono de cada persona en esta sala. sin hacer fila de espera. Ya está en tu bolsillo. Y eso nos lleva a la gran pregunta. Pasemos a la 24. Entrando a la 24, en pantalla leemos la duda que todos traen hoy. ¿Me va a quitar el trabajo? Es el elefante en la sala, la duda que recorre cada fábrica y cada oficina. Y por eso mismo les anuncio que viene la frase más vital de toda nuestra conferencia. Pongamos toda la atención aquí. Pasemos a la 25. Llegamos a la 25. En pantalla vemos unas letras enormes que dicen «No te quitará el trabajo la IA». Y les pido a todos en la sala que guarden 4 segundos de silencio absoluto para asimilar esto. Cuenten conmigo en su mente. 1, 2, 3, 4. Y ahora miren la pantalla. Aparece la segunda frase. Te lo quitará alguien que la usa mejor que tú. Y aclaramos que esa pausa fue totalmente a propósito, para que la idea se asiente profundamente. Sí, porque no venimos a plantear una amenaza. Es una oportunidad gigantesca. Es la oportunidad para pararse en ese lugar ventajoso desde mañana por la mañana. Exactamente. Anuncio la salida. Pasemos a la 26. Ya estamos en la 26. Miren la pantalla. Es una balanza que se inclina. La palabra tareas pesa menos que la palabra trabajo. Y vean cómo entra un sello fuerte en la imagen que dice inteligencia aumentada. Piensen en la historia del primer albañil que usó una carretilla. El oficio de construir jamás murió. Lo que murió fue la necesidad de cargar los ladrillos a mano. Es una analogía perfecta. La máquina automatiza las tareas que son repetitivas. Pero el trabajo, que es tu criterio, tu responsabilidad, eso hoy pesa mucho más. Te aumenta, no te reemplaza. Pasemos a la 27. Entrando a la 27, las cifras oficiales. Vean esas 2 barras llenándose en la pantalla. Arriba dice empleos nuevos, con 170 millones, llenando el tope naranja. Ya abajo los empleos desplazados, que son 92 millones.
Son las cifras oficiales para el 2030, sin gurús de por medio. El saldo neto es positivo. O sea, no es el fin del trabajo, es una mudanza gigante. El verdadero riesgo es quedarse con habilidades viejas, porque el 39% de esas habilidades van a cambiar. Hay que actualizarse. Pasemos a la 28. Llegamos a la 28, lo que se vuelve más valioso. En pantalla están enumeradas las 3C. Detállelas frente a la sala, por favor. Con gusto, curiosidad, criterio y corazón. La máquina no hace preguntas por sí sola, carece de curiosidad. No asume las consecuencias de una decisión, le falta criterio. Y el trato humano irreemplazable, eso es el corazón. Y esas tres cosas suben de valor radicalmente hoy. Pasemos a la 29. Ya en la 29, ¿y la fiebre corporativa? Miren ese contador gigante en la pantalla. Vean cómo sube rápidamente de 0 a 95. 95% sin retorno. Es un dato durísimo. 95 de cada 100 empresas hoy aún no ven un retorno de inversión. Pero, ¿por qué pasa eso con una herramienta tan potente? Porque compran la herramienta creyendo que es mágica, pero no cambian para nada sus procesos humanos. Y esa ilusión siempre fracasa. Falta la adaptación. Pasemos a la 30. Entrando a la 30, la ventana. En pantalla vemos una franja naranja. Miren cómo se va cerrando lentamente. Dice, se abrió con la ola y ahora cambia a se cierra cuando sea requisito. El llamado a la acción es claro. Hoy en día saber usar esto te distingue del resto, pero mañana va a ser un requisito básico en cualquier currículum. Aún hay tiempo para la sala. Sí, pero la ventana se cierra en este instante. Así es. Pasemos a la 31. Llegamos a la 31. En pantalla tenemos una lista con 5 miedos. Es hora de enfrentar los miedos sinceros que tiene cualquier sala al hablar de este tema. Es vital tocarlos con total honestidad. Pasemos a la 32. Ya estamos en la 32. Y en la pantalla dice siente. Hay que desmitificar esto. No siente nada. Detecta emociones estadísticamente. Funciona igual que un termómetro que detecta la fiebre, pero el termómetro no siente el calor. Pura estadística, nada de conciencia. Pasemos a la 33. Entrando a la 33. En pantalla, ¿quién la controla? Porque parece que esto no tiene frenos, ¿no? Pero los tiene. Ya hay casos reales de 2026, donde por orden de un gobierno se apagó el acceso mundial a ciertas herramientas en cuestión de horas. Los frenos existen y funcionan. Funcionan en ambos sentidos, claro. Pasemos a la 34. Llegamos a la 34. Y dice en pantalla, ya nada va a ser verdad. El miedo gigantesco a los clones de voz. Para esto recomendamos una regla de oro en la familia. Establezcan una clave secreta de voz. Y ante cualquier duda de fraude, usen el viejo truco. Cuelguen y llamen directo al número conocido. Excelente consejo práctico. Pasemos a la 35. Ya en la 35 vemos la pregunta en pantalla. ¿Y si es burbuja? Y tiene una doble respuesta. Porque la industria financiera está vuelta loca. Y el dinero sí puede estar inflado, muchas empresas van a morir. Pero ojo, la capacidad técnica de la herramienta ya existe y no se desinventa. O sea, igual que en la burbuja de las .com en los años 2000. Exactamente. Reventó el dinero, pero el Internet se quedó para siempre. Pasemos a la 36. Entrando a la 36. El miedo a la burbuja tiene historia. Fíjense en la línea de tiempo en la pantalla. Viene desde 1956. Y miren cómo se congela en 2 tramos con hielo rayado. Dicen invierno. Y luego remata en un color naranja vibrante que dice, la ola de hoy. Los que dudan tienen bases. Ya hubo inviernos en los 70s y 80s, por prometer demasiadas cosas inalcanzables. Pero la ola de hoy es distinta. No está encerrada en un laboratorio. Ya está operando en millones de bolsillos. Y es utilidad diaria. Pasemos a la 37. Llegamos a la 37. En pantalla nos hará más tontos. Y la respuesta. Te lo pregunto con genuina preocupación. ¿Nos va a atrofiar el cerebro delegar tanto? La respuesta honesta es, depende. Igual que el GPS arruinó la orientación espacial de muchos de nosotros, si delegas el pensar ciegamente, claro que te atrofias. ¿Y si no? Si la usas para verificar tus ideas, para retarte y aprender profundo, potencia tu cerebro inmensamente. Es tu decisión. La herramienta es neutra. Pasemos a la 38. Ya estamos en la 38. Y en la pantalla aparece una frase que leo para ustedes. El único arma contra el miedo es comprender.
El objetivo de esta charla nunca fue asustarlos, ni vender espejismos. Para nada. Se trata de dotar a esta sala de criterio sólido a través del conocimiento profundo. Solo comprendiendo se apaga el miedo. Totalmente cierto. Pasemos a la 39. Entrando a la 39, comenzamos nuestra recta final. Miren la pantalla. Vemos una cuadrícula de casitas oscuras. Y miren cómo se enciende una sola luz. Hay una pausa. Y de pronto, todo el pueblo estalla iluminándose en cascada. Y hagan notar también, a todos los presentes, que el horizonte del fondo lleva amaneciendo lentamente desde el inicio de nuestra charla. Es verdad. Y hablando del pueblo, imagínense a los habitantes la noche que llegó la primera bombilla. Unos lloraron aterrados, otros le temieron. Pero hubo otros que no se quedaron paralizados, sino que preguntaron dónde estaba el interruptor. Exacto. Pasemos a la 40. Llegamos a la 40, los del interruptor. Tenemos el título y la historia en la pantalla. ¿Quiénes eran esos que preguntaron? No eran los más ricos ni los dueños del pueblo, eran las personas que decidieron que esta tecnología también era suya. Ellos pusieron el primer molino y dominaron el pueblo entero en menos de una década. Es la misma oportunidad de hoy. Pasemos a la 41. Ya en la 41, tu escalera de esta semana. Tenemos 5 pasos numerados en la pantalla. Tarea práctica y directa para la sala. 1. Empieza por cosas de tu casa. No arriesgues en el negocio todavía. 2. Pregúntale algo que genuinamente te importe. 3. Pídele que te explique ese tema complejo como si fueras un niño de 10 años. 4. Desconfía a propósito y pídele sus fuentes. Y 5. Vital. Enséñale lo que aprendiste a alguien más. Pasemos a la 42. Entrando a la 42. Y lo que no hay que hacer. Miren los 4 taches gigantes en la pantalla. Prevenciones absolutas para la sala. Tache 1. Huyan de las estafas de hazte rico rápido. Tache 2. No esperen inactivos por cobardía disfrazada de prudencia. Tache 3. Queda prohibido delegar el pensamiento crítico humano. Y el último tache es el balance. Ni creer ciegamente, ni rechazar todo por miedo. Hay que verificar. Pasemos a la 43. Llegamos a la 43. Miren la pantalla. Es una ola naranja rodando sin fin. La ola. Y la verdad por la sala es esta. Cerrar los ojos no va a detener esa ola gigante. Solo pueden dejar que los revuelque o aprender a surfearla de pie. Y ojo, nadie aprende a surfear mirando desde la playa. Hay que mojarse hoy. Absolutamente. Pasemos a la 44. Ya en la 44. Levanten todos la vista a la pantalla completa. Vean nada más. El amanecer completo ha iluminado todo el horizonte. Y aparece un texto al centro. Te está tocando vivir tu momento. Es el momento más importante. La gente de aquel pueblo que contamos no pudo elegir la fecha en la que llegó la luz. No, llegó cuando llegó. Solo pudieron elegir qué hacer con ella. Y hoy, exactamente hoy, es el turno de esta sala. Su momento. Pasemos a la 45. Entrando a la 45. Nuestra última diapositiva. Y en pantalla tenemos una pregunta final profunda. ¿Y cómo es que una máquina puede hacer todo esto? Es que claro, uno ve todo esto y necesita entender los cables por dentro. Exacto. Y para no dejar esa enorme respuesta al aire, les revelo de manera estricta que esa respuesta vive íntegramente en el capítulo hermano gemelo de este, llamado La máquina que adivina. Así es. Y para despedir esta conferencia como se debe, nombramos en voz alta el capítulo que sí sigue en nuestro trayecto de aprendizaje para todos ustedes. El arte de pedir. Gracias por acompañarnos.